El tema que vamos a ver hoy día es pelvis femenina. ¿Sí? Como ustedes saben, la pelvis femenina forma parte inferior del tronco y la palabra pelvis proviene del latín que significa recipiente o vasija. ¿Sí? Y en obstetricia o en lo que nos estamos en nuestro en la medicina, la pelvis materna forma parte de lo que es el canal de parto, ¿sí? El canal por el cual el feto debe atravesar para salir al exterior. Bien, en 1930 Cadwell y Malloy realizan la descripción de 4 tipos de pelvis de acuerdo a las características que presentaba el estrecho superior, y de allí es que establecen que existen 4 tipos de pelvis: la pelvis ginecoide, la androide o del tipo masculino, la pelvis antropoide y la pelvis platipeloide. Es decir, como, la clasificación que realizaron estos médicos fue en base a las características que presentaban, ¿sí?, los diámetros y las características del sacro, del arco subpúbico, etc. La pelvis ginecoide es justamente en la pelvis del tipo femenino. Podemos decir que es la pelvis apta para que se desarrolle, ¿sí?, un parto normal, porque lo que hace la pelvis ginecoide es el diámetro sagital ubicarse ya sea en un diámetro transverso o en un diámetro oblicuo para poder atravesarlo. ¿Qué característica tiene una pelvis ginecoide? En primer lugar, que los diámetros anteroposteriores, es decir, esta línea roja que está marcando en la pantalla, son similares a los diámetros transversos. Otra de las características de una pelvis ginecoide es que la cara de anterior, ¿sí?, del sacro es convexa y orientada hacia atrás. Tenemos que las paredes laterales de la pelvis son rectas. Tenemos un arco subpúbico bien abierto, este que estoy marcando yo, y la característica del estrecho superior, que está marcado en rojo, es que tiene la forma de un óvalo. Entonces, este tipo de pelvis, la pelvis ginecoide, es la pelvis, digamos, apta para que se produzca, digamos, un parto normal. La pelvis femenina o pelvis materna forma parte de uno de los elementos del parto, había dicho, representa el canal, ¿sí? Y el canal del parto está constituido por tejido óseo, en este caso la pelvis, por tejidos blandos que representan, digamos, los músculos del piso de la pelvis, y el contenido blando que contiene la pelvis, que es el segmento inferior, el cuello, la vagina y el periné. La pelvis femenina está formada por los huesos coxales, que presentan la característica de ser huesos planos. Los huesos coxales se unen hacia atrás con el sacro y el coxis mediante una articulación que estoy marcando acá, que se denomina articulación sacroilíaca. Y por delante el hueso coxal se une por una articulación móvil denominada sínfisis del pubis. Queda conformado de esa manera lo que constituye la cavidad pélvica. Entonces recuerde, coxales, sacro y coxis por detrás, pubis hacia adelante. Bien, el hueso coxal, como le había dicho, es un hueso irregular, plano, presenta 2 caras, una cara lateral y una cara medial, 4 márgenes: superior, inferior, posterior y ventral, y presenta 4 ángulos. Acá en esta parte que vemos, este ángulo del hueso coxal, está la espina ilíaca anterosuperior, y hacia atrás la espina ilíaca posterosuperior. En la cara medial se encuentra el pubis,
y en la cara posterior, donde está el isquión, está la tuberosidad isquiática. Es decir que este hueso en la niñez se divide en 3 segmentos. Esos segmentos son el ilion, el isquion hacia atrás y el pubis hacia adelante. Estos huesos se fusionan ya en la etapa de la pubertad y en la adultez, se fusionan, como vemos acá en la línea esta, a nivel de la articulación acetabular, y se fusiona, constituyendo solamente un solo hueso, el hueso coxal. Bueno, acá le muestro un poco lo que es el sacro, pero lo que me interesa que reconozcan el sacro es una prominencia que vemos acá, que la estoy marcando, que se denomina promontorio. El promontorio es una eminencia que se encuentra entre la última vértebra lumbar, disculpe, y la primera vértebra sacra. La unión de la última lumbar con la primera sacra es el promontorio. ¿Y por qué le señalo? Porque es un punto de referencia importante, ya que cuando nosotros realizamos la pelvigrafía, es decir, la evaluación de la capacidad de la pelvis para ver si es apta o no para un parto, no se debe tactar, es decir, no debemos acceder, ¿sí?, a esta prominencia llamada promontorio, porque eso nos está dando la pauta que hay una disminución de los diámetros anteroposteriores de la pelvis. Ahí está señalando la unión de la última vértebra lumbar con la primera sacra, y acá está mostrando lateralmente cómo es el huesito del promontorio. Bien, entonces habíamos dicho que la pelvis está dividida en lo que se llama pelvis mayor y pelvis menor. La pelvis mayor o falsa pelvis o no obstétrica está limitada hacia atrás por la columna lumbar y a los costados por los huesos coxales, y está unida al pubis. Todo lo que está en la pelvis mayor constituyen los órganos, ¿sí?, abdominales y urinarios, y la pelvis menor, también llamada pelvis obstétrico verdadera, es realmente, digamos, el canal a través del cual el feto tiene que atravesar para poder salir al exterior. Entonces, tenemos que la pelvis se divide en pelvis mayor, sin importancia desde el punto de vista obstétrico, y la pelvis menor, que sí es importante porque es el desfiladero por donde tendrá que atravesar el feto para poder salir al exterior. Acá vemos la pelvis nuevamente, y lo que limita, digamos, lo que da la división de la pelvis mayor y la pelvis menor es justamente el estrecho superior. El estrecho superior es una línea imaginaria que trazamos, en donde vamos a tener en cuenta acá en este círculo el promontorio, acá las alas del sacro. Esto que estoy marcando acá se llama línea innominada y la sínfisis del pubis. Es decir, que el estrecho superior limita promontorio, alas del sacro, línea innominada por delante de la sínfisis del pubis. De esa manera se forma este óvalo. Todo lo que está por encima del estrecho superior constituye la pelvis mayor o falsa pelvis. Y lo que está por debajo representa la pelvis verdadera o la pelvis obstétrica, todo lo que está acá abajo. Entonces, por esta parte es donde el feto tendrá que atravesar para poder salir hacia el exterior. Bien, la pelvis presenta lo que se llama diámetros externos y diámetros internos. Los diámetros externos podemos decir que tienen solo importancia como para tener una idea de la simetría, ¿sí?, de la pelvis. Tenemos el más importante de los diámetros externos, se llama conjugado externo o diámetro de Baudelot. Al ser diámetro externo se lo mide con un instrumento similar al compás,
que lo ven acá, que se denomina pelvímetro. Entonces, el diámetro de Baudelot tiene como punto de referencia la quinta vértebra lumbar, disculpe, y el borde superior de la sínfisis del pubis. Ese diámetro conjugado externo o de Baudelot con este instrumento aproximadamente mide 20 centímetros. ¿Por qué decimos que es el diámetro más importante de los diámetros externos? Porque indirectamente realizando una operación podemos tener una idea del conjugado anatómico o conjugata vera o el diámetro promonto pubiano mínimo, que ahora lo van a escuchar pero no lo van a entender. Digamos que el diámetro más pequeño que tiene la pelvis es la parte más crítica por la que tiene que pasar la cabeza fetal para poder salir al exterior. Entonces, habíamos dicho que el diámetro de Baudelot mide 20 centímetros y realizando una resta de 9,5, es decir, lo que corresponde al músculo, piel, tejido graso, eso sería los 9,5, nos da una aproximación de lo que mediría el diámetro promonto pubiano mínimo, que mide 10,5. Entonces, es más importante porque indirectamente a través de esta medida podemos saber el diámetro promonto pubiano mínimo, que ya lo van a ver y lo van a entender. Ahí vemos el diámetro de Baudelot visto de adelante. Este es el instrumento, borde superior de la sínfisis púbica, quinta vértebra lumbar. Después tenemos diámetros externos, por ejemplo, el biespinoso que une ambas espinas ilíacas y mide 24 centímetros, el bicristilio que une ambas crestas ilíacas mide 28 centímetros, y el bitrocanterio que une ambos trocanteres, y ese mide 32 centímetros, que lo vemos acá. Entonces tenemos biespinoso que une las espinas, el bicristilio que une las crestas ilíacas, disculpen, y el diámetro bitrocanterio que une ambos trocanteres, y ese mide 32 centímetros. Como les decía, los diámetros externos es más bien para tener una idea de la pelvis, si es una pelvis simétrica o tiene algún tipo de alteración, como es el caso de una pelvis asimétrica. La pelvis menor o verdadera, habíamos dicho que era importante desde el punto de vista obstétrico, porque es realmente el sector por donde tiene que atravesar el feto para salir al exterior. ¿Sí? Volvemos a mostrar el estrecho superior, que es el límite. Tenemos el promontorio, el sacro, línea innominada o línea arqueada, eminencia iliopectínea y sínfisis del pubis. Esos son los puntos de referencia para determinar el estrecho superior. Recuerden, todo lo que está por arriba del estrecho superior corresponde a la falsa pelvis, y todo lo que está por debajo del estrecho inferior, del estrecho superior, disculpe, se encuentra la pelvis verdadera. Bien, el estrecho superior, esta parte, presenta diámetros que se llaman anteroposteriores. ¿Por qué le decimos anteroposteriores? Porque son los que van desde el sacro al pubis, de esta manera. Esos son diámetros anteroposteriores. Son 3 los diámetros anteroposteriores, que ya lo vamos a describir: promonto suprapubiano o conjugado anatómico, promonto pubiano mínimo o conjugata vera. ¿Se acuerda que le decía que ese era el plano más importante o el diámetro más importante? Y el promonto subpubiano. Acá está marcado con una flechita, ¿sí? Que son diámetros anteroposteriores. Es una pregunta de examen de un parcial, ¿sí? ¿Cuáles son los diámetros anteroposteriores? Tenemos el promonto suprapubiano, promonto subpubiano y el más importante, el promonto pubiano mínimo o conjugata vera.
diámetros antero-posteriores. Después tenemos los diámetros transversos del estrecho superior. Tenemos el transverso anatómico y el transverso útil. Entonces los transversos son los que se dirigen desde la eminencia iliopectínea derecha a la eminencia iliopectínea izquierda. Esos son diámetros transversos. Y también el estrecho superior presenta dos diámetros oblicuos, el oblicuo derecho y el oblicuo izquierdo, que es, vamos a describir cuáles son los puntos de referencia y cuánto mide cada uno de sus diámetros. Entonces, el estrecho superior era el sector este de la pelvis, presenta diámetro antero-posterior, los que van del sacro al pubis, transverso, los que van desde la eminencia iliopectínea, y los oblicuos, derecho e izquierdo. Bien, los diámetros antero-posteriores tenemos el promonto suprapubiano. ¿De dónde va el promonto suprapubiano? Ese huesito que habíamos descrito en una de las primeras diapositivas, el promontorio, por eso se llama promonto. Va desde el promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis. Justamente este es el borde superior, el que nosotros colocamos el cero de la cinta para realizar la medición de la altura uterina. ¿Cuánto mide el promonto suprapúbico o promonto pubiano? Mide 11 centímetros. Después tenemos el promonto pubiano mínimo o conjugata vera, también va desde el promontorio a la mitad del pubis, que se llama culmen retropubiano. Va desde el promontorio al culmen retropubiano, es decir, a la mitad del pubis, y ese diámetro mide 10,5. Es el diámetro más importante, porque cuando la presentación atraviesa ese diámetro, ya se dice que está encajada. Después tenemos otro diámetro antero-posterior, el promonto subpúbico, que va desde el promontorio hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis, y ese mide 12 centímetros. Bien, esos son los diámetros antero-posteriores del estrecho superior. Habíamos dicho también que presenta diámetros transversos. Teníamos dos tipos de diámetros transversos. No, estos son los oblicuos. Bueno, el oblicuo, tenemos el oblicuo derecho. El oblicuo derecho va desde la eminencia iliopectínea derecha a la articulación sacroilíaca izquierda. El oblicuo el derecho, disculpe, mide 12 centímetros, como ven ahí en la figura. Y el oblicuo izquierdo va desde la eminencia iliopectínea. La eminencia iliopectínea es como un sobrehuesito que hay en la pelvis, que se llama eminencia iliopectínea. Entonces, el izquierdo va de la eminencia iliopectínea izquierda hacia la articulación sacroilíaca derecha, y ese diámetro mide 12,5. Como verán, mide medio centímetro más que el derecho. Es por eso que generalmente las presentaciones eligen el oblicuo izquierdo para poder atravesar el estrecho superior. Entonces, los diámetros oblicuos son dos, el derecho y el izquierdo, que mide medio centímetro más. Después tenemos el transverso anatómico. El transverso anatómico une ambas líneas innominadas, como vemos acá, y se mide 13,5. Transverso anatómico es el más amplio. Pero ¿qué pasa? A este no lo tenemos mucho en cuenta, porque como verán, está más cerca del promontorio. Entonces, lo que tenemos en cuenta es el transverso útil. El transverso útil, que si bien mide un poquito menos, está
una distancia X entre el pubis y el promontorio. Entonces, de esa manera hemos descrito los diámetros del estrecho superior, que habíamos referido que hay diámetros anteroposteriores, diámetros transversos y diámetros oblicuos. Bien, después tenemos los diámetros de la excavación o el conducto pélvico, porque no piensan ustedes que la pelvis es como un tubo recto, sino que tiene esta forma como ven en la figura. Esta parte sería el estrecho superior que acabamos de ver, que habíamos dicho que presentaba diámetros anteroposteriores, oblicuos y transversos. Después tiene este sector, la pelvis, se llama excavación. La excavación o conducto pélvico también tiene sus diámetros, que es el que vamos a ver ahora, y la salida, ¿sí?, de la pelvis menor está el estrecho inferior, es decir, tiene la forma de un codo. La excavación es un verdadero cilindro y que está delimitado por los planos del estrecho superior y del estrecho inferior. Bueno, ahí vamos a ver que presenta un diámetro transversal, que es el diámetro biciático, que une ambas espinas ciáticas, ya la vamos a ver en la próxima diapositiva, y ese diámetro biciático mide 11 centímetros. Después tenemos diámetro antero-posterior, recuerde que los diámetros antero-posterior que van del sacro al pubis. Tenemos el misacro subpubiano, se extiende desde la mitad del sacro hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis y mide 12 centímetros. Y acá lo vemos. El biciático, ambas espinas ciáticas, que mide 11 centímetros, y el misacro subpubiano, la mitad del sacro, borde inferior de la sínfisis del pubis, mide 12 centímetros. Y este que ven acá, que une ambas espinas isquiáticas, se llama biisquiático. Eso lo mide cuando hacemos la evaluación de la pelvis con el puño. Si el puño ingresa sin ningún tipo de dificultad a ese diámetro, estamos frente a un diámetro que está midiendo más de 10,5 o 11 centímetros. Bien. Entonces la excavación presenta esos diámetros. La excavación es el codo del canal de parto. Y por último, la salida de la pelvis menor, tenemos el estrecho inferior, que presenta diámetros anteroposteriores como el subsacro subpubiano, que mide 11 centímetros, y el diámetro subcoxis subpubiano, que mide 9 centímetros. Y que en el momento de la expulsión del feto adquiere relevancia porque este diámetro que lo vemos acá, subcoxis subpubiano, del borde inferior de la sínfisis del pubis a la punta del coxis no retropulsado, eso mide 9 centímetros. Con la retropulsión, es decir, cuando la cabeza baja, se produce el rechazo, se llama retropulsión del coxis, y ese diámetro que medía 9 centímetros se convierte en un diámetro de 12 centímetros. Bien, los planos de Hodge es una manera o es una evaluación que se debe realizar para determinar el descenso de la presentación a través del canal de parto. Es decir, que son planos imaginarios. Son 4 los planos de Hodge. El primer plano de Hodge, va desde el promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano va desde la segunda vértebra sacra hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano va acá, esta espina se llama espina ciática, de la punta de la espina ciática hacia las partes blandas. Y el cuarto plano va desde
el coxis, es decir, la punta del coxis no retropulsado hacia las partes blandas. Es decir, que son 4 los planos de Hodge. Entonces, eso marca la progresión de la presentación a través del canal del parto. Cuando la presentación se encuentra por encima del primer plano de Hodge, es decir, está por encima, se dice que la presentación está libre o móvil. Cuando la presentación toma contacto con el estrecho superior, se dice que está fija, que está insinuada, disculpe. En el primer plano está insinuada. Cuando la presentación toma contacto con el segundo plano, se dice que está fija. Y cuando atraviesa el tercer plano de Hodge, se dice que está encajada. Y por último, cuando la presentación atraviesa el cuarto plano de Hodge, la presentación decimos que está profundamente encajada. Entonces, es una pregunta de parcial. Recuerden para qué sirven los planos de Hodge, que son planos imaginarios, planos paralelos, que sirven para determinar el descenso de la presentación a través del canal de parto. Y son 4 planos. Bien, la pelvigrafía es un examen que se realiza a través del tacto vaginal. Generalmente la realizamos a partir de las 37 semanas en adelante, o cuando la mujer ingresa a una sala de parto, porque teóricamente está con un trabajo de parto, con contracciones. Entonces se debe realizar esta evaluación, sobre todo en las pacientes embarazadas primigestas, para determinar si esa pelvis es apta o no. Entonces, la pelvigrafía consiste en la evaluación de los diámetros internos de la pelvis para ver si la misma es viable o no. Entonces, se evalúan tanto los diámetros del estrecho superior, de la excavación, como así también del estrecho inferior. Bien, básicamente lo que se evalúa en una pelvigrafía son los diámetros anteroposteriores, sobre todo el más importante, el diámetro promonto pubiano mínimo. Si nosotros a través del tacto accedemos al promontorio, significa que ese diámetro está disminuido, es decir, los diámetros anteroposteriores han disminuido, por lo tanto es muy probable que al tactar el promontorio nos esté dando una pelvis que no sea viable. Debemos evaluar el sacro, la cara anterior del sacro, el cual debe tener una buena concavidad, una buena curvatura de excavación. La espina ciática también se debe evaluar. El diámetro bisquiático es el diámetro que le decía que mediante el puño, que debía ingresar sin ningún tipo de dificultad para medir o evaluar el diámetro bisquiático. Y acá vemos la figura. En este caso, bueno, acá está tratando de acceder al promontorio. Es decir, que en una pelvis normal no se tiene que acceder al promontorio. ¿Qué era el promontorio? Una prominencia que se encuentra entre la última vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Acá en esta figura está realizando la evaluación de la concavidad, de la amplitud del sacro, las espinas, y acá el diámetro bisquiático que decía con el puño. Es decir, todo eso se debe realizar para establecer que esa embarazada ha ingresado a trabajo de parto, su pelvis viable para que el feto pueda salir sin ningún tipo de dificultad. Después, cuando veamos distocias óseas, que son alteraciones en la pelvis, bueno, vamos a ver que esa distosia o esas alteraciones muchas veces tenemos como indicación la cesárea. Bueno, y el rombo de Michelis es un dibujo, una figura geométrica imaginaria
y que sirve básicamente para establecer si una pelvis es simétrica o no. Y tenemos como punto de referencia, ¿sí? La quinta vértebra lumbar, el surco interglúteo y acá lateralmente ambas espinas ilíacas. Entonces, si ese rombo que nosotros dibujamos es simétrico, bueno, eso nos da la pauta que es la pelvis simétrica, es normal. En cambio, acá como vemos en esta figura, vemos un rombo asimétrico, lo que nos da la pauta, ¿sí?, de que estamos frente a una pelvis asimétrica. Bueno, con esto traté de hacerlo lo más didáctico y corto posible a la clase. Obviamente que es un tema difícil porque hay muchos nombres, diámetros, por lo tanto se complica un poco a la hora de estudiar. Entonces, cualquier duda, consulta que tenga, por favor, no dejen de hacerla. Hasta luego.